Quisiera leerles los versículos del Evangelio de Juan, solo unos cuantos, los cuales de manera explícita se refieren al reino. Comenzando en el capítulo 18, versículo 36. 18:36. Allí el Señor está frente a Pilato, el representante del Imperio Romano. Y el versículo 36 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Y la preposición en el griego de este mundo tiene un significado mucho más fuerte que simplemente de, puesto que se refiere a la fuente de este reino. Mi reino no es de este mundo, mi reino no procede de este mundo, no es proveniente de este mundo, no tiene su fuente en este sistema mundial. Si mi reino fuera de este mundo, fuera proveniente de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, no proviene de aquí, no procede de aquí. Así pues, en este versículo se deja bien en claro que hay un reino que es del mundo, que se origina en el mundo, que procede del mundo, el cual tiene muchos aspectos, y que las personas que son del mundo, que valoran las cosas de este mundo, anhelan tener una carrera, tener una trayectoria en este reino que es de este mundo. Pero el Señor podía decir: mi reino no es de aquí, no procede de aquí. Y que sería precioso para el Señor que si a nosotros ser iluminados por Él, también pudiésemos testificar a los representantes del reino de este mundo, testificar ante ellos diciéndoles que el reino nuestro, el reino en el cual vivimos de manera interna e intrínseca, no es de este mundo. Yo estoy viviendo aquí en la tierra, obviamente. Yo tengo que llevar una vida humana normal, obtener una educación, tener un oficio o una profesión, pero esto no es mi reino. Yo hace poco recibí un correo electrónico al cual responderé en su momento. Este correo me lo envía una hermana buscadora y está compartiendo conmigo lo que significó para ella su educación, cómo ella se entregó a esto. Pero lo que me preocupó es que algo del consejo que parece estar recibiendo esta hermana desde el interior del recobro procede de aquellos que se preocupan más por el reino de este mundo que por el otro reino. Teniendo esto como telón de fondo, como trasfondo, podemos ir al capítulo 3, versículo 3. Allí el Señor le está hablando a Nicodemo. El Señor Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquellos que no han nacido de nuevo, que no han nacido de Dios, que no han sido regenerados en su espíritu,
no tienen idea alguna, no tienen percepción alguna, no tienen comprensión alguna de que existe otro ámbito, otra esfera. Y algunos que supongo son personas intelectuales y bastante hábiles, aun cuando sean necios, son bastante hábiles. Ellos insisten en que únicamente el ámbito material existe, que un ser humano es simplemente producto de cuestiones biológicas y químicas, y que eso es todo lo que hay, todo lo que existe. Ciertamente sería en vano que tratemos de discutir con ellos, a menos que ellos hayan nacido de Dios, hayan nacido de nuevo. Ellos simplemente no pueden ver que hay otra esfera, otro ámbito. Ellos no están conscientes de ello. Pueden estar laborando junto con un hijo de Dios, el cual no solamente vive en la esfera física externamente, sino también internamente en la esfera del reino, y ellos no se dan cuenta de ello. Únicamente la vida divina puede ver la esfera divina y puede percibir y valorar como un tesoro las cosas divinas. Y luego en los versículos 5 y 6 de este mismo capítulo de Juan 3, el Señor dice: respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua es ser bautizado en la muerte aniquiladora de Cristo, en conformidad con los tipos o los cuadros presentados en el Antiguo Testamento. Vemos allí a Israel que pasa por el Mar Rojo, donde fue sepultado el ejército de Faraón. Esto representa su sepultura, la sepultura de toda su vida pasada que llevaron en el mundo. Cuando ellos atraviesan el río Jordán, esto representa otro aspecto del bautismo, en el cual ellos mismos fueron sepultados y fueron aniquilados. Allí se les dio fin. Si hemos de entrar en el reino de Dios como esfera de la especie divina, es imprescindible que experimentemos un bautismo absoluto y que se nos ponga fin de manera absoluta. El concepto que tenemos con respecto al sistema mundial puede parecer angosto, muy estrecho y religioso. Tal vez sea muy estrecho, muy religioso el concepto que tenemos del mundo. O pensamos, sí, la industria del entretenimiento, los deportes, el mundo de los deportes, las cosas pecaminosas allí en los casinos de Las Vegas, eso sí es el mundo. Pero tal vez algunos ingresen en programas de estudios de doctorado muy elevados, entren allí sin darse cuenta del peligro que corren, porque no son conscientes del hecho de que allí están rodeados por el mundo. Y especialmente si usted es una mujer, si bien todos somos vulnerables, corremos el riesgo de ser sacudidos por ese sistema, de ser rodeados por ese sistema y de ser formados por ese sistema. Corremos el riesgo de que ese sistema nos moldee. La medicina, el sistema de salud, el sistema de medicina alternativa, el sistema del entretenimiento, todo eso forma parte del reino de este mundo. Si hemos de entrar en el reino de Dios como otra esfera, en la medida que estamos, mientras vivimos aquí en la tierra, en un ámbito físico,
tenemos que aprender el verdadero significado de lo que es nacer del agua y nacer del Espíritu. Es aquel nacido del Espíritu. El nacer del Espíritu es lo que nos introduce por nacimiento, en virtud de la vida divina, nos introduce en otra esfera, lo que el Señor llama mi reino, mi reino. Y este nacimiento esto es reforzado en el versículo 6, que dice que lo que es nacido de la carne, carne es. No importa en qué escala de la carne esté, si sea una carne vil, una carne refinada o una carne educada, no importa lo que sea, es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El título de este mensaje, como pueden ver, es Vivir en el reino de Dios como esfera de la especie divina. No estamos visitando, no estamos allí temporalmente, no estamos alquilando allí un lugarcito para una semana o dos, no, vivimos aquí. Y podemos vivir en el reino de Dios internamente, espiritualmente, intrínsecamente y orgánicamente, mientras que al mismo tiempo, de manera externa y visible, estamos llevando nuestra vida humana aquí en la tierra, experimentando todas las cosas comunes al género humano. Así pues, lo que debemos ver, y únicamente el Espíritu de realidad, el Espíritu que unge, puede hacer que veamos, tenemos que ver qué es lo que somos y luego dónde estamos en nuestra condición de hijos de Dios. Cuando mi esposa y yo fuimos a China en 1981, y cuando todavía era algo inusual que estadounidenses visiten China, cuando salimos del avión, allí aterrizamos en Shanghái y vi allí un soldado al pie de la escalera del avión, un soldado que estaba armado. Mi esposa se aferró a mí de cierta manera, como quien dice, no digas nada, no hagas nada. Porque era obvio para nosotros que estábamos entrando en otra esfera, estábamos entrando en otro reino, en otro régimen. Así pues, puesto que yo estaba allí, yo debía, como lo hice, pues respetar al gobierno allí. Me pregunto, ¿qué hubiera sucedido? Este es un sueño que probablemente no se cumple en esta era. ¿Qué pasaría si mañana por la mañana, a las 8 de la mañana, todo creyente verdaderamente regenerado aquí en la tierra se diera cuenta qué es lo que ellos son y dónde es que ellos están? Si todos percibieran la realidad de quiénes son, qué son en virtud de la regeneración, y se dieran cuenta dónde están por haber nacido del agua y del Espíritu, y entonces tuvieran el anhelo de vivir en esta esfera, ¿qué sucedería? Bueno, solamente podemos preguntarnos. Pero, por lo menos nosotros tenemos la oportunidad
de vivir en el reino de Dios como esfera de la especie divina. Poder llevar todo aspecto de nuestra vida diaria en este reino, en esta esfera. Todos nosotros somos una obra que está siendo realizada, estamos en progreso, aprendiendo a andar en el Espíritu, aprendiendo a llevar una vida propia del Dios hombre en nuestro espíritu humano, y todos tenemos nuestras carencias, nuestros defectos, nuestros fracasos. Este es un aspecto, pero que voluntariamente y deliberadamente tuviéramos dos vidas, eso es completamente diferente. Que llevásemos dos vidas, tener una clase de vida en la iglesia con los santos, y luego de manera voluntaria, de manera deliberada, llevar una vida diferente en la casa, con la familia, con nuestra esposa. Esto es un asunto que reviste mucha gravedad. El vivir es una totalidad, porque incluye todas las cosas, todo el tiempo. Así pues, dentro de poco, en unos cuantos días, voy a presentar mi declaración de impuestos. Y cuando lo haga, tengo que hacerlo como alguien que está en el reino de Dios. Después de eso tengo que volar a Boston estando en el reino de Dios. Y luego allí de Boston tengo que mandarle textos a mi esposa y llamarle amorosamente a mi esposa. En el reino de Dios tengo que cuidar de mi salud, tengo que cumplir con mis responsabilidades humanas, mientras todo el tiempo estoy viviendo en el reino de Dios. Esto es a lo que nos referimos con vivir en la realidad del reino de Dios. Yo quiero reiterar algo que ya hemos dicho más de una vez. Cuando el Señor Jesús regrese junto con los santos vencedores, Él retornará en esplendor, en gloria. Y entonces el reino será manifestado. El gobierno humano dejará de existir. El gobierno humano no puede coexistir con la manifestación del reino. El sistema monetario mundial será eliminado. Ya no habrá comercio puro, meramente el comprar y vender, que ocurre en la bolsa de valores, y ciertamente queremos formar parte de ese ejército de vencedores. Tenemos el anhelo de reinar con el Señor. Pero no debiéramos tener simplemente una esperanza vacía. La manifestación del reino será la manifestación de la realidad previa, anteriormente escondida. El Señor dejó esto muy en claro por medio de su enseñanza en Mateo. Él les dijo: hagan todo en secreto, ofrenden en secreto, oren en secreto, ayunen en secreto. No hagan una exhibición de estas prácticas. Unjan su rostro para que piensen los demás que todo está bien. El Padre que está en lo secreto, el Padre que ve en lo secreto, os recompensará. Así pues, estamos considerando de una manera inicial uno de los muchos aspectos de vivir en el reino de Dios, de vivir en la realidad del reino de Dios. Esta noche el aspecto que vamos a considerar es vivir en el reino de Dios como esfera de la especie divina. Y la primera sección del bosquejo nos ayuda a definir esto.
La segunda sección del bosquejo, que es una sección más extensa, nos presenta 25 de los más de 25 aspectos de vivir en el reino de Dios como esfera de la especie divina. Y todos estos aspectos son principios espirituales, o podríamos decir leyes espirituales. Dios es un Dios de principios, y lo cual lo podemos ver al entender sus caminos. El universo material, nuestro cuerpo físico, opera conforme a ciertas leyes. Y en la esfera espiritual, Dios también tiene ciertas leyes. No son edictos que Él promulga, no es algo jurídico, sino se trata de principios orgánicos, principios de vida. Y las leyes de Dios en el aspecto espiritual son más estrictas que sus leyes en la esfera material. Nuevamente, no se tratan de edictos, no se trata de fórmulas legales o de leyes que se han promulgado. Son leyes como, por ejemplo, los sistemas en nuestro cuerpo, que regulan tantas cosas: el sistema digestivo, leyes con respecto al reposo y a otras actividades físicas del cuerpo. Por tanto, hace algunas semanas pudimos hacer notar, en medio de una situación bastante seria en cierta localidad, hicimos notar que la iglesia es el reino. No vivimos la vida de iglesia como el reino bajo nuestros propios términos, sino que estamos en otra esfera. Estamos en la esfera de la vida divina, con la ley de la vida divina. Y de la misma manera que un bebé que nace en el seno de una familia, con el tiempo se da cuenta que pertenece a una unidad familiar y aprende a ser una pequeña persona allí en su familia, y después él se va dando cuenta que su mundo es aún mayor que esa familia y puede ir tal vez a la escuela, y progresivamente nosotros también vamos a aprender todos los principios orgánicos concernientes a vivir en el reino de Dios como esfera de la especie divina. Y esto equivale a honrar o a respetar todos los principios que rigen en el cuerpo de Cristo. El hermano Lee, antes de terminar su curso aquí en la tierra, se reunió con unos 8 hermanos y nos dio un encargo, nos hizo un encargo. Y el último punto nos dijo, nos exhortó: tenemos que guardar todos y cada uno de los principios que rigen el cuerpo. En 1998 dimos una conferencia con respecto a guardar los principios del cuerpo, y en los siguientes 16 años y medio prácticamente todos esos principios han sido quebrantados una y otra vez, no deliberadamente, sino ese es un hecho. Una cosa es tener la enseñanza, haber repasado ese matutino por 6 semanas, haber memorizado ciertos puntos, pero de hecho y en verdad vivir en el cuerpo o vivir en la iglesia como en el reino, ese es otro asunto. Y nuestro Señor, quien está lleno de longanimidad, de paciencia, de bondad y de comprensión y consideración, nos está pastoreando poco a poco, entrenándonos, adiestrándonos
para que poco a poco vivamos aquí en este reino. Número 1. El reino de Dios es una esfera no solo del dominio divino, sino también de la especie divina, en el cual se halla todo lo que sea divino. En Juan 3, el reino de Dios se refiere más a la especie de Dios que al reinado de Dios. En el reino vegetal tenemos todas las especies de plantas. El énfasis allí es en la vida vegetal, no en un cactus gigante que asume autoridad y domina el resto de plantas. Tenemos que ser renovados en nuestra comprensión de este asunto para ver que en Juan, el Evangelio de la vida, el reino de Dios se refiere principalmente a la especie de Dios. Al principio, solamente Dios poseía la vida del reino de Dios, pero Él deseaba que hubiera una población en este reino, que este reino fuera habitado por creyentes que comparten la misma especie, que pertenecen a la misma categoría. Y al pertenecer a esta misma especie pueden relacionarse con este reino de la manera más íntima. Y pueden relacionarse entre ellos de la manera más íntima. Así pues, debido a ello, nosotros nacimos de Dios, nacimos del Espíritu, no para ir al cielo. Este es un uso equivocado de las Escrituras. Hemos nacido de nuevo para entrar en la esfera de la especie divina y para que comencemos a ver todas las cosas divinas. La letra B dice que Dios se hizo hombre para entrar en la especie humana. He aquí Dios que se hizo hombre. El Dios infinito se hizo un hombre finito. Y el hombre es hecho Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, para entrar en la especie divina. Yo estaba regocijándome anoche, estaba tan contento con un hermano que sirve, que había escuchado un mensaje acerca de la especie divino-humana, de esta clase de persona que nació de Dios para ser un Dios hombre. Y él testificaba que ahora podía verse al espejo y declarar en fe: yo soy un Dios hombre. Yo estaba tan contento de escuchar este testimonio. Llegar a conocer qué es Él, quién es Él y dónde Él está, en virtud de la regeneración. Así pues nosotros llegamos a ser Dios, no en la deidad, no como objeto de adoración, sino que llegamos a ser Dios en vida y naturaleza. Esa es una ley. Cuando mi esposa alguna vez tuvo 15 acuarios allí en la casa, todos esos pececillos producían pececillos de la misma especie. Los conejos, que son conocidos por su capacidad reproductiva, también hicieron lo mismo. Los conejitos de orejas paradas produjeron conejitos de orejas paradas, y los conejitos de orejas caídas produjeron conejitos de orejas caídas, y los perros hicieron lo mismo. Esto es obvio. Cuando uno ha nacido de cierta fuente de vida, uno posee la vida y naturaleza propia de esa fuente. Nosotros hemos nacido de Dios para
ser hijos de Dios que poseen la vida y naturaleza de Dios. Primera de Juan 3:1. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Y lo somos. Si hemos de entrar en la esfera divina, es decir, en la esfera de la especie divina, necesitamos nacer de Dios a fin de obtener la vida divina y la naturaleza divina. El nacimiento es la única entrada posible. Número 1. Dios creó al hombre no según el género humano, sino a su imagen y conforme a su semejanza, para ser el género de Dios, la especie de Dios. Los creyentes, quienes han nacido de Dios por medio de la regeneración, para ser sus hijos en su vida y naturaleza, mas no en su deidad, son más del género de Dios de lo que Adán fue. A algunos creyentes se les ha enseñado que después que seamos salvos vamos a ser restaurados a una condición anterior a la caída del hombre. Eso es lo que serán las naciones en el nuevo cielo y la nueva tierra. La nueva Jerusalén estará compuesta de la especie divina, de la especie divino-humana. Adán solo tenía la apariencia externa de Dios, sin la realidad interna, la vida divina. Yo no sé cómo es que tú piensas acerca de ti mismo, cuál es el concepto que tienes de ti mismo. Déjeme que le aliente con base en la verdad. Usted posee la realidad interna de la vida divina ahora mismo en usted. Usted la tiene. ¿Acaso no ha nacido usted de Dios? ¿Acaso no ha nacido del Espíritu? Nosotros, los creyentes en Cristo y los hijos de Dios, tenemos la realidad de la vida divina. Y estamos siendo transformados y conformados a la imagen del Señor en todo nuestro ser. Temporalmente, en las etapas iniciales, esta vida divina está limitada a nuestro espíritu, está confinada en nuestro espíritu, rodeada por nuestra alma y nuestro cuerpo, los cuales nos dan una serie de estímulos o sentimientos y nos da una conciencia muy intensa. Pero en la medida que el Señor crece en nosotros y en la medida que el Señor empieza a tocar y a afectar a este hombre exterior, esta vida divina habrá de propagarse de manera prevaleciente, y entonces nos daremos cuenta, oh, yo poseo la realidad de la vida divina en mí. La letra C dice que nuestro segundo nacimiento, la regeneración, nos hizo entrar en el reino de Dios para llegar a ser la especie de Dios. Hace algunos años, un grupo de nosotros tuvimos una conversación amistosa con el teólogo más importante del seminario, Fuller. Él era el decano allí y ellos estaban bastante, tanto el decano como este teólogo, estaban bastante abiertos a la verdad, pero por un tiempo ellos estaban dudando de aceptar este término, la especie de Dios. Formar parte de la especie de Dios no significa que formamos parte de la deidad misma. Lo que significa es que de hecho y en verdad hemos nacido de Dios en nuestro espíritu para ser hijos de Dios. Mi hijo mayor y su esposa tienen 2 hijos y una hija. Déjenme decirles algo obvio. Los hijos y la hija de ellos poseen la misma vida y naturaleza que sus padres. Yo me demoro en esto, quiero recalcar esto, porque
es nuestra... Porque si no estamos de acuerdo doctrinalmente con esto, tal vez no podemos ver esto. Tal vez nosotros confiamos en esta enseñanza, simplemente estamos de acuerdo con esta doctrina. Es posible que estemos de acuerdo con esta doctrina. Hay personas que estuvieron de acuerdo con muchas cosas y aún basaron su vida en esa realidad doctrinal, pero al final se arrepintió. El caso de Job, él estaba de acuerdo con muchas cosas, pero al final de su vida dijo: me arrepiento. Yo solamente de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No sé qué pasaría si en la casa de Grace Gardens, si en la casa 2111, durante la reunión de oración esta noche, todas esas hermanas fueran iluminadas para ver que ellas realmente son la especie divina, que ellas poseen al Dios triuno de vida en su espíritu. Probablemente, debido a que son buenos entrenantes, van a apagar las luces más o menos a las 10:30, pero no dormirían por un buen rato. Ver esto, darnos cuenta de esto. Yo tengo un padre. Yo recuerdo ese día tan precioso, hace como unos 18 años, cuando una hermana que estaba en el último semestre del entrenamiento quería tener comunión conmigo para compartir buenas noticias conmigo. Jamás me voy a olvidar de esa entrevista. Ella venía de Camboya, originalmente. Ella era una niña durante el régimen de Pol Pot. Ella me contó: un día mi padre dejó la casa y jamás regresó. Ya no volvimos a escuchar de él, ya no lo volvimos a ver. Y mi ser fue partido, fue quebrantado, fue partido en dos. Ese era su pasado. Pero ella quería darme las buenas noticias. Me dijo de una manera muy sencilla: hermano Ron, yo tengo un padre. Yo sé que Dios es mi padre. Yo soy una hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Qué precioso saber esto. Qué precioso ver esto. La letra D minúscula dice que todos los hijos de Dios están en la esfera divina de la especie divina. Es aquí donde estamos. Tenemos que saber que somos la especie de Dios, y tenemos que saber dónde estamos a los ojos de Dios. El bautismo tiene una realidad. Cuando yo estaba a punto de ser sumergido en la piscina de un hotel en 1967 para subsanar un bautismo anormal que había tenido en el pasado, un querido hermano, mientras yo estaba allí sumergido en el agua, me dijo: feliz día, cuando el viejo Ron Kangas fue eliminado. Y yo dije: amén. No solamente el viejo Ron, sino también todo el mundo asociado con él ha sido sepultado allí en ese bautismo. En el libro de Josué vemos que Moisés dirigió a las personas y les ordenó que tomaran 12 piedras, que sacaran 12 piedras del lecho del río Jordán y las juntaran en la orilla, y que otras 12 piedras fueran erigidas allí en el lecho del río. Es un hecho que todos aquellos que hemos sido bautizados en el Dios triuno en Cristo y en su muerte, todo lo relacionado con el viejo hombre y el mundo ha quedado allí en el lecho de ese río, en lo profundo de ese río. Tenemos que creer esto y tenemos que recordárselo al enemigo. Yo no creo en mis debilidades. Yo no creo en mi condición actual. Yo creo en el hecho divino. Yo fui sepultado y yo nací de Dios.
Y ahora estoy en la esfera divina de la especie divina. Así pues, los creyentes son Dios hombres en la especie divina, es decir, en el reino de Dios. Ahora abordaremos la siguiente sección, la segunda sección de este bosquejo, donde tenemos 25 puntos suplementarios. La intención de tener todos estos puntos aquí es darles una visión panorámica. Tal vez algunos puntos le impresionarán más que otros, eso depende del espíritu. Esto no pretende ser un mensaje emocionante, pero simplemente queremos quitar los velos para que empecemos a ver, en base al Evangelio de Juan, 25 de los muchos aspectos de lo que es vivir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tiene lugar a nosotros vivir aquí en esta esfera? Número Romano 2. En el Evangelio de Juan vemos muchos aspectos del vivir de los creyentes en el reino de Dios como esfera de la especie divina. Lo que estamos haciendo aquí, estamos leyendo todo el Evangelio de Juan a la luz de Juan capítulo 3 versículos 3, 5 y 6. Puesto que ahora nos encontramos en la esfera de la especie divina, Juan era un Dios hombre que vivía en la esfera de la especie divina. Él estaba ministrando las cosas divinas en la esfera de la especie divina. Así pues, virtualmente, todas las cosas positivas que él menciona en su Evangelio son aspectos de esto. Ahora, por favor, les suplico, no traten de experimentar todas estas 25 cosas en los siguientes 2 días. Simplemente estén abiertos a ver cómo es que el Señor ha de ministrarles. Para mantener el bosquejo de una extensión apropiada y no de 5 o 6 páginas, me limité a citar los versículos. Así que por los siguientes 30 y tantos minutos simplemente vamos a leer la palabra de Dios y vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos toque con estos puntos. La letra A. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Así pues, nosotros estamos en la esfera de la plenitud de Dios en el Hijo. Y esta plenitud es el desbordar de la riqueza, de la abundancia del ser mismo de Dios. Y gracia sobre gracia continuamente está fluyendo. Y todo lo que Dios desea que hagamos es simplemente que recibamos. Nada más recibamos. Todos recibimos. En esta esfera no es una esfera de laborar, de trabajar. Esta es una esfera de recibir. El Señor te redimió, sepultando tus pecados en su condición de Cordero de Dios, a fin de hacerte apto para recibir gracia sobre gracia. Por siempre, por siempre. El trono en este reino es el trono de la gracia. La gracia fluye aquí como un río. Simplemente recibid. Al comienzo del día de mañana, acudan al Señor, creyendo en el lavamiento de su sangre preciosa, aplicándolo a Él como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Y en fe simplemente abran vuestro ser y díganle al Señor: Señor, recibo gracia. Y una ola de gracia vendrá. Y con el tiempo, usted hará un gran descubrimiento.
tal vez en medio de una situación de tribulación o de pruebas. Tal vez esté en medio de una tribulación sin precedentes. Y usted entonces ora, no como un héroe, sino como un ser humano. Le dice: Señor, quita el aguijón. Ya no puedo soportar esto. Quítalo. Pero el Señor no responde. Y ahora no solamente tiene el aguijón en la carne, sino también tiene el silencio de Dios. Y ora de nuevo, y solamente hay silencio. Y una tercera vez, y solo hay silencio. Pero el Señor le responde finalmente: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Él no dijo mi gracia es suficiente. Eso sería una doctrina. Pero cuando estamos en una situación en la que no tenemos escapatoria y no hay manera de avanzar, ni manera de retroceder, ni manera de salir, ni podemos soportarla, entonces el Señor nos da a entender: ¿sabes qué? No voy a cambiar tu situación. No voy a quitar este aguijón. Pero no te dejo allí, vacío. Bástate mi gracia. Bástate, o sea, la gracia es suficiente para ti. La gracia es todopoderosa para ti. Aquellos que están terminando el entrenamiento debieran estar expectantes de vivir esto. Pero aquellos que están en el entrenamiento de edad mediana probablemente están en otra etapa. Tal vez el Señor les visite para consolarlos de una manera más profunda y les diga: bástate mi gracia. Es para ti personalmente. Bástate mi gracia. Y entonces usted deja de orar y deja de esperar que ocurra un cambio externo y simplemente recibe gracia sobre gracia sobre gracia. Así pues, he aprendido a orar cada día sin saber lo que el día traerá, lo que la siguiente hora traerá. Simplemente le digo: Señor, por favor, suminístrame la porción de gracia para el día de hoy. La letra B nos dice: sopló en ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. La esfera de la especie divina es una esfera de recibir. Todo lo que hacemos es venir aquí y nos damos cuenta: oh, todo aquí nos pertenece por derecho. Tenemos derecho de propiedad a esto en virtud del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Todo se ha convertido en un legado. Tenemos derecho a esto. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados aquellos que lavan sus ropas, tienen derecho al árbol de la vida. No es que se les da un permiso. Por lo tanto, puesto que tenemos ese derecho, simplemente debemos recibir. Ya no oramos como mendigos. Simplemente nos damos cuenta que estamos rodeados de bendiciones innumerables. Y ahora el Señor viene a ti como el aliento. Dios mismo se hizo carne, murió como el Cordero de Dios, resucitó para llegar a ser el aliento. Y entonces Él se sopló en los discípulos. Esto no es muy emocionante. No es tan emocionante respirar como respiramos diariamente. Lo que podría ser emocionante es que dejemos de respirar. Sería algo inusual. Pero esto es algo muy normal. Respiramos a Dios, inhalamos a Dios, y con el tiempo llegaremos al punto en que dependeremos del Señor aliento tras aliento. Porque el principio que rige en esta esfera es el principio de dependencia. Y cuanto más avanzamos, más necesitamos del Señor. Para todas las cosas, para cualquier cosa. Casi no sabemos por qué orar. En realidad no tenemos por qué saberlo, solo sabemos que todo está incluido en este aliento.
Oh, qué esfera en la que estamos. Oh, qué aire que respiramos. La letra C nos habla del agua. La sed denota todo anhelo insatisfecho. Y cada uno de nosotros sabe a qué nos referimos. Hace poco recibí un correo electrónico de una hermana que tiene cierto anhelo con lágrimas, y yo no sé qué decirle. Hay una sed profunda en ella. Yo no sé qué es lo que el Señor hará. Yo no tengo derecho a hablarle a ella en presunción, pero si por favor nosotros pudiéramos ver que ese anhelo profundo en su ser es en realidad el anhelo por aquel que vive, aquel que es el viviente. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. De hecho, tenemos que experimentar este brotar de la fuente de agua. Uno simplemente toma un sorbo de agua, y cuando esta agua que hemos bebido llega a nuestro espíritu, esta agua se convierte en una fuente que brota para vida eterna. Y usted tiene al Padre dentro suyo como la fuente. Hay una fuente en su ser que brota para regarnos, para darnos un refrigerio. La letra D. El que me come, él también vivirá por causa de mí. Todo aquel que vive en el reino de Dios como esfera de la especie divina experimenta un cambio drástico en su dieta. Es un cambio drástico porque nuestro suministro alimenticio es completamente diferente de todo cuanto hemos ingerido en el pasado para satisfacer nuestra alma. Así pues tenemos que aprender a comer. Ese es un principio. Si no comemos, porque está siendo un poquito difícil o caprichoso, no hay un castigo. El Señor simplemente va a esperar hasta que el hambre te espolee, y entonces tú comerás, y al comerle vivirás por causa de él. La letra E es acerca de la paz. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mi paz os doy. El Señor les dijo que en el mundo tendréis aflicción. Ese es un hecho. Pero en mí tendréis paz. Mi paz os doy. Cuando el Señor se manifestó en resurrección a los discípulos, lo primero que les dijo fue paz, paz a vosotros. La vida en el reino de Dios como esfera de la especie divina es apacible, es tranquila, es serena. El Dios de paz, el propio Dios de paz, está guardando nuestros corazones, está guardando nuestros pensamientos, nos está protegiendo. Toda la atmósfera en la que estamos es una atmósfera de paz, y todas las relaciones están en paz. Oh, qué esfera esta, en la que el Dios de paz puede santificarnos por completo, haciendo que la paz se expanda en todo nuestro ser. Cuando el Señor estuvo frente a Pilatos,
antes de Herodes y antes de comparecer ante el sumo sacerdote? ¿Acaso estaba él turbado? ¿Estaba temeroso? ¿Estaba nervioso? No, él tenía algo que él llamó mi paz. La letra G dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es esto? Mi gozo. ¿Qué clase de gozo es su gozo? Y él dijo: mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Él le dijo a los apóstoles: el mundo se regocijará, ustedes se lamentarán, pero me veréis nuevamente y entonces tendréis gozo y nadie os quitará vuestro gozo. Yo creo que esto es lo que nos espera, lo que está delante de nosotros. Yo no sé qué es esto, puedo confesar. ¿Qué clase de gozo es este? Oh, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, algo plural, sea cumplido. ¿Por qué no oramos pidiéndole al Señor que nos dé un anticipo de esto, que nos conceda degustar esto? Oh, pon tu gozo en nosotros, Señor, y que nuestro gozo sea cumplido. Este es un principio. Yo creo que técnicamente en la lista de todos los requisitos de los entrenamientos, de los que están en el entrenamiento, creo que hay la exigencia de que deben estar gozosos. Ciertamente no puedo obligarles a ustedes que estén gozosos, pero en principio tenemos que ver que esta esfera es una esfera de gozo. Pablo ciertamente estaba viviendo en la esfera de la especie divina. Déjenme preguntarles, cuando Pablo escribió el libro de Filipenses, ¿él estaba gozoso o él estaba sufriendo? Podemos decir que estaba gozoso porque él dijo: regocijaos en el Señor, y dijo: yo me regocijo. Pero tenemos que leer toda la epístola. Allí les habló acerca de Epafrodito, que había venido de los santos a visitarle, que habían escuchado que estaba enfermo, y él les contó que había estado enfermo a punto de morir, pero que Dios había tenido misericordia de él para que no tuviese sufrimiento sobre sufrimiento. Con la muerte de Epafrodito, el Señor impidió que Epafrodito muriera, dijo Pablo, para que no fuera añadido sufrimiento a mis sufrimientos. Así pues, él estaba también sufriendo. Este gozo del cual él habla en Filipenses no es un gozo superficial. Yo sé de una mamá que tiene una hija que está padeciendo una aflicción muy rara. Y yo le puedo decir: el gozo es más profundo que nuestro sufrimiento. Pero a veces tenemos ambas cosas al mismo tiempo, están presentes ambas cosas. Externamente, en nuestra alma, estamos sufriendo, pero al mismo tiempo, en lo profundo de nuestro ser, tenemos paz, tenemos gozo. Por eso es que me gusta decir esto una y otra vez. El hermano Ni estaba sufriendo por 20 años, sufriendo físicamente, padeciendo allí en la cárcel. Él dijo, su testimonio al final fue: he mantenido mi gozo. Oh, las profundidades del gozo en el reino de Dios. Cuando el reino sea manifestado y los vencedores entren, el Señor les dirá: entrad en el gozo de vuestro Señor. La letra H. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el contexto aquí es que algunos aman la oscuridad en lugar de amar la luz.
Pero el reino de Dios como esfera de la especie divina es una esfera de realidad, es una esfera de verdad. Aquí no hay hipocresía, no hay fingimiento, no hay máscaras. Y hacemos lo que es real. Y para demostrarlo venimos a la luz. Dejemos que la luz lo pruebe. Esta esfera es una esfera de luz. Nuestro yo tal vez tenga temor de la luz. Eso proviene del enemigo. Pero si nos damos cuenta que el amor viene junto con la luz, vendremos a la luz. Buscaremos a santos experimentados que no solamente tienen luz, sino que son luz. Pero cuando la luz resplandece sobre nosotros, resplandece en el interior del Cordero, que es la lámpara, y es una luz placentera. El mundo entero es una mentira. Todos aquellos oradores allí en la televisión son falsos. Yo estaba en la oficina del dentista, estaba en el consultorio del dentista, y la revista hablaba acerca de cómo estaban vestidos los que iban allí a la ceremonia del Oscar. Si usted me pregunta de qué estoy vestido, yo estoy vestido de Cristo. Yo no estoy en la alfombra roja, estoy en el camino de la cruz, y aquí nos hemos vestido de Cristo. Si nos tocas, vas a tocar a las personas reales, a las personas más reales que hay sobre la tierra, y que vienen a la luz. La letra I. El que ama la vida de su alma, la perderá. Y el que la aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. Este también es un principio. Conocemos Juan 3:16, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero tal vez no conocemos Primera de Juan 3:16. En esto consiste el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es imposible pastorear a otros si no estamos dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos. No hay ministerio auténtico si es que no estamos dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos. Y el Rey, Él fue el pionero en este camino. Él negó la vida de su alma en este mundo, y Él puso su vida por nosotros, para que la vida divina fuese liberada. Él era el buen pastor. En Él estaba la vida Zoé, la vida divina. Él dijo, yo pongo mi vida del alma, por mis ovejas. Y esta es la manera en que los santos más experimentados viven, y con el tiempo ustedes aprenderán a vivir o llegarán a vivir de esta manera. En esto conocemos el amor. Oh, he aquí el amor. Tal vez alguien tiene necesidad de usted en un momento que no es conveniente. ¿Qué hace usted? Usted pone su vida del alma por ellos. No como un mártir, no sintiendo lástima por sí mismo, sino motivado por el amor. Y entonces la vida fluye hacia este santo que está sufriendo, y ellos reciben refrigerio. Usted tal vez no se había dado cuenta de cuán grave era su situación, pero el fluir llega a esta persona. Porque aquí no hay un amor que nace en el yo, no hay un amor nacido del alma, simplemente está el amor del Señor y el amor de los hermanos. Y entonces, sin esfuerzo alguno, usted simplemente negó su vida del alma. Luego viene, la letra E dice, el que ama la vida de su alma la perderá, y el que la aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. Así que cuando ministramos vida, nosotros también recibimos suministro. La letra J, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará.
¿Cuál es el contexto aquí? Este es Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. ¿Sígame a dónde? El Señor dijo que Él era un grano de trigo que caía en tierra para morir. Esto es seguirle. Yo no quiero parecer muy dramático, no creo que sea tal clase de persona, pero si el Señor ha de abrir países, esto se va a llevar a cabo por medio de estos granos de trigo que vayan allí, caigan en tierra allí y mueran. Esto fue lo que hizo la hermana Margaret Barber en Shanghai. No había nada externo allí, ella simplemente siguió al Señor y siguiendo al Señor cayó en tierra para morir. En esto consiste servir al Señor. Si no vivimos de esta manera, no estamos sirviendo al Señor. Tal vez pensemos que estamos sirviendo, pero servirle es seguirle. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. ¿Dónde está Él? Él está en resurrección. ¿Dónde está Él? Él está en el Padre. ¿Dónde está Él? Él está en la esfera divina y mística. ¿Dónde está Él? Él está en gloria. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Oh, qué honra esta, que el Padre mismo honrará a este hijo suyo. Tú seguiste a mi hijo, tú le serviste, tú le seguiste al caer en tierra para morir. Ahora tú estás donde Él está, en resurrección, en la esfera divina y mística, en la incorporación divina humana. Y ahora me toca a mí, yo el Padre te honraré. Eso es servicio. Tal vez muy pocas personas se dan cuenta la naturaleza intrínseca de su servicio. Tal vez pensaban que servir al Señor era hacer esto o ir a aquel lugar, y tal vez hicieron eso y fueron a aquel lugar. Pero el Padre tal vez diga: yo sé en qué consiste el verdadero servicio. Ellos tienen vida porque tú seguiste a mi hijo. Por lo menos se va a necesitar de la era siguiente, quizás la eternidad, para manifestar qué clase de vida se propagó entre los creyentes en toda la tierra a causa de que el hermano Ni sirvió al Señor de esta manera. Ser un servidor a tiempo completo, ser un colaborador, no es una carrera, no es una profesión, no, es esta clase de servicio que ocurre en esta esfera de la especie divina. En esta esfera de la especie divina vivimos así, y no pensamos ser especiales, no pedimos la compasión de los demás, ni el elogio de los demás. Lo que cuenta es la honra del Padre en aquel día. La letra K. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. El Padre busca, no busca estrictamente hablando tal adoración. Lo que Él busca es adoradores, tales adoradores. El Padre conoce que el espíritu de adoración todavía no es tan prevaleciente, pero Él es paciente, Él es longánime. Pero el Señor nos dijo que el Padre busca tales adoradores, aquellos que le adoren en espíritu y con veracidad, lo cual es la expresión
de la verdad divina revelada que ha sido forjada en nosotros para convertirse en nuestra autenticidad, nuestra veracidad. Esta es la verdadera esfera de adoración, no en un sentido religioso. Somos aquellos que bebemos del agua viviente que se convierte en una fuente en nosotros, la cual nos satura, y entonces liberamos este fluir hacia el Padre y hacia el Hijo. Oh Padre, tú eres la fuente de vida. Te adoro, Padre, con la realidad divina que se ha forjado en mi ser bajo cierto precio. Y entonces el Padre bebe de esto. Finalmente, adoradores. Y si Él tiene que tomar un desvío para encontrarse con una mujer que se había casado 5 veces porque tenía tal sed, y ahora estaba viviendo con un hombre con el cual no se ha casado, y si tiene que ir hasta allí para darle agua viva a fin de producir tales adoradores, eso es lo que el Señor va a hacer. La letra L: permaneced en mí y yo en vosotros. Esta esfera es una esfera de un mutuo permanecer, el uno en el otro. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Yo sé el tiempo. Voy a hablar un poquito pasada las 9, y luego de tratar de profetizar vamos a orar. Yo creo que vamos a terminar esta reunión de esa manera esta noche. Si usted permanece en mí, nosotros hacemos esto por medio de vivir en el Espíritu mezclado, y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que querramos. Y usted dirá: yo quiero un yate. Bueno, si usted permanece en Él y sus palabras permanecen en vosotros, dándole a conocer la voluntad de Dios, usted no podrá pedir un yate, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es esto: el Señor tiene un anhelo, el cual quiere llevar a cabo, pero Él no lo va a llevar a cabo de manera directa, Él mismo. Pero Él, por medio de la palabra, va a impartir este deseo en aquellos que son uno con Él. Y entonces el deseo de Dios se convertirá en el deseo de estas personas. Y debido a que ellos tienen un deseo, ellos oran expresando este deseo, el cual es la expresión del deseo del Señor. Y el Señor cumple su deseo por medio de cumplir con el deseo de estas personas. Esto es verdaderamente algo muy dulce. El deseo del corazón del Señor llega a ser el deseo de nuestro corazón. La verdadera oración tiene que nacer de un deseo, de un anhelo en nuestro ser. Y debido a que tenemos este anhelo auténtico en nuestro ser, oramos pidiendo eso. Y nuestro deseo simplemente expresa el deseo de Dios. Nosotros le pedimos al Padre. Pero sabemos que no podemos pedir por un yate o por esto o aquello. Tenemos que orar por esto. Esto es lo que nos importa. Y cuando lo hacemos, nos sentimos liberados. Es otra dimensión de la oración. La letra N: que os améis unos a otros como yo os he amado. Así pues, llegamos a ser una réplica del primer Dios hombre. De la manera en que Él nos amó, es la manera en que nosotros nos amamos los unos a los otros. Todo el reino está lleno de esto. Todos somos así. Este es un principio. Sea bueno, para bien o para mal, la manera en que los padres criaron a sus hijos, estos hijos han de criar a sus hijos de la misma manera. Pero ahora nosotros estamos siendo criados por el Dios triuno de amor, en su amor por nosotros, y nosotros de la misma manera, con la misma clase de amor, podemos. No se trata de este amor tan natural, sino se trata del verdadero amor de Dios. Y esta esfera está llena de este amor. Y amamos sin parcialidades, sin preferencias.
Dios nos ama porque Él es amor, no porque seamos dignos de tal amor, pero estamos llegando a convertirnos en personas dignas de tal amor. Tenemos este atributo de Dios. Cuando alguien me pide tener comunión, yo considero qué le puedo ofrecer y le digo, no es que tú has tomado mi tiempo, simplemente yo lo he querido dártelo. Yo te he querido dar este tiempo porque te amo. El tiempo es vida. Tú no tomaste nada de mí. No te sientas culpable de que tú robaste mi tiempo. No, el amor da. Esta esfera está llena del amor. Tú vas a convertirte en amor, lo vas a ver. Letra O. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Estamos hablando aquí en términos espirituales. El Señor se despojó de sus vestimentas, derramó agua en la vasija y lavó los pies de sus discípulos. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Tenemos que tener esta actitud de humildad, poner a un lado nuestros logros espirituales y simplemente con el agua de vida nos refrescamos los unos a los otros, nos lavamos los unos a los otros y entonces la comunión es restaurada. La letra P. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esta esfera es una esfera de pastoreo. Todos somos ovejas y todos somos pastores. Así que si yo fuera a preguntar a las hermanas que están aquí en esta sección, ¿ustedes creen que yo puedo pastorearlas? Ustedes tal vez estén de acuerdo y me dirán que sí, pero esa no es mi pregunta. Y les pregunto, ¿tienen ustedes la certeza de que ustedes me pueden pastorear? Tal vez ustedes no tengan esa certeza, pero sí, ustedes me pueden pastorear, porque yo soy una oveja, igual que ustedes, y ustedes son pastores, igual que yo. Así que podemos pastorearnos entre ovejitas. No tenemos un pastor profesional. No hay dos clases de persona aquí, porque todos somos ambas cosas, tanto ovejas como pastores. La letra Q. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Por eso es que están aquí. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Así que tenemos esta ley que rige el llevar fruto, el auténtico crecimiento y propagación. La letra R. Marta servía. Esta es una declaración tremenda en el contexto del capítulo 11, donde Marta es la corporificación y la expresión de la opinión personal, al grado que el Señor está a punto de resucitar a su hermano y ella no se puede quedar callada, y ella le dice al Señor, pero él está ya apestado, ya está maloliente. Pero no se rindan, no. Las hermanas, las Martas, son prácticas y saben servir. No podemos tener la vida de iglesia sin ellas, pero debido a que están llenas de opiniones, no podemos tener la vida de iglesia con ellas. Así, ¿qué tenemos que hacer? Marta tiene que entrar en resurrección. María sigue a los pies de Jesús, ungiéndole con un ungüento, pero Marta sirve. Y tenemos ambas, tenemos a Marta y María. Marta servía, María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Cuando cantemos, Señor Jesús, he sido cautivado por tu belleza, yo quiebro mi frasco de alabastro,
Hay tiempos para cantar esto y hay momentos en que simplemente tenemos que trapear el comedor. No es que tengamos dos categorías de personas, los que son espirituales simplemente están cantando himnos y los que no son espirituales están trapeando la cocina. No, nosotros somos ambos, somos Marta y somos María. La letra S, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. En esta esfera nos damos cuenta de que finalmente estamos en nuestro hogar, no de una manera general, sino de una manera específica. Este lugar nos ha sido preparado por el Señor mediante muerte y resurrección, y debido a que todos tenemos un lugar para nosotros, todos estamos satisfechos, no hay rivalidad, no hay competencia, no hay enemistad, simplemente estamos allí donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios desea que hagamos en el lugar que Él preparó para nosotros. Y el corazón del Padre no podrá estar plenamente satisfecho sino hasta el nuevo cielo y la nueva tierra, porque solo entonces todos estaremos en nuestro hogar. Por un lado, ahora su corazón está contento porque nos ve aquí, pero por otro lado, su corazón está lleno de dolor porque hay tantos lugares vacíos. Por eso es que el Hijo tiene que salir para buscar a las ovejas perdidas, una por una, para traerlas al hogar, traerlas al lugar que ha preparado para ellas. Y entonces desarrollamos este aprecio por todos los otros miembros. Ya no hay celos, estamos contentos. Podemos estar aquí en esta esfera absorbiendo todo lo que el Padre ha preparado para nosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es resurrección. No solamente creemos en esto, sino que lo conocemos. El reino de Dios como esfera de la especie divina, sabemos dónde estamos. Estamos en el Hijo está en el Padre, por lo tanto estamos en el Padre, estamos en el seno del Padre por medio de estar en el Hijo. Y el Padre está en el Hijo, y el Hijo está en nosotros como el Espíritu, así que el Dios triuno está en nosotros. Nosotros estamos en esta incorporación divino y humana. Es este el lugar donde estamos y lo sabemos. La letra U. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esto es muy dulce, muy tierno. Este es el proceso mediante el cual la morada mutua es edificada. El Cristo que mora en nosotros nos da una palabra. Tal vez la palabra que nos dé sea entrenamiento a tiempo completo, nos dice. Y nosotros decimos, ¿qué dijiste esto? ¿Qué dijiste, Señor? ¿Dijiste doctorado en la Universidad de Stanford? No, el Señor nos dijo entrenamiento a tiempo completo. Durante el mes de octubre de 1995, cuando yo estaba orando todas las noches, cuando yo tenía 16 años estaba orando, y durante todo un mes el Señor me decía, yo quiero que tú seas un ministerio. Y yo le decía, yo no puedo, yo quiero que seas un ministro. Perdón, le decía, yo quiero que seas un ministro. Y yo le decía, no puedo. Llegó el momento en que yo ya no podía decirle al Señor, no puedo. Y entonces el Señor me decía, yo quiero que seas ministro. Y yo le decía, no lo voy a hacer. Al final le dije, sí. Yo no sabía qué significaba esto. Yo tuve que ser reeducado después de haber sido educado. Yo tuve que ser desintoxicado después de haber sido intoxicado. El Señor nos va a dar palabra. Y cuando guardamos estas palabras, esta es una expresión de amor. Entonces el Padre nos amará. Y entonces el Padre y el Hijo vendrán a nosotros y harán morada con nosotros. Y edificarán un hogar en nuestro corazón. Esto es tan dulce, tan personal, tan íntimo.
La letra D. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Esta es una esfera de unidad en el nombre del Padre y por la vida del Padre. La letra W. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Creo que en el capítulo 5 de Juan, el Señor le dice a ciertas personas: ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? Porque ustedes reciben gloria de los hombres y no buscan la gloria que viene solo de Dios. Y en otra parte del Evangelio de Juan se nos dice que muchos de estos creyeron en Él por esta palabra, pero no le confesaban, porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Ese es el mundo religioso. Pero en el reino de Dios, como esfera de la especie divina, no hay gloria para el yo, no hay gloria propia o vanagloria, es decir, no hay una expresión del yo para ser elogiada o adorada por otras. Esto es terrible, que uno se exhiba a sí mismo para que otros lo elogien, y usted se alimenta de esto. En esta esfera hay solo una clase de gloria, y esta es la expresión del Dios triuno de gloria. Y nadie está codiciando gloria, nadie está tratando de agradar a los hombres. Aquí no hay actitudes políticas, ni está buscando agradar a otros. Eventualmente llegamos a ser uno en esta gloria divina. Deja de existir el yo. Yo me acuerdo la primera vez que vine a escuchar al hermano Lee. Yo había estado en la vida de iglesia por nada más unos 6 meses. Yo no sabía lo que era el yo. Pero cuando yo escuchaba al hermano Lee por primera vez y lo observaba, en mí había esta expresión: no hay yo en esta persona, no vemos el yo en esta persona. En mi trasfondo del cual yo venía, el yo era expresado en todos estos predicadores, e incluso se les daba premios cuando eran muy elocuentes. Cuando yo vi esto en el hermano Lee, hubo un profundo respeto en mí, y me di cuenta que él había pagado un precio muy elevado para llegar a esto. Y finalmente hubo en mí este deseo, este anhelo. Yo quisiera andar en estas mismas pisadas. Imagínense esta esfera en la que ya no hay el yo, ya no hay este yo gigantesco, ya no hay expresión del yo. Lo único que hay es este Dios que resplandece de todos los Dios hombres. Este es el propósito más elevado. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria es el estándar más elevado. La gloria implica que todo aspecto de nuestra persona expresa a Dios. Tal vez seas una persona inteligente, elocuente, creativa, pero todo eso ha sido tratado por Dios, y todas tus facultades simplemente están al servicio de expresar al Dios triuno en gloria, y eres quien obtiene la alabanza. Si alguien va a la internet para difamarlo, para criticarlo, usted no está turbado. Y cuando alguien tal vez le elogia, usted cambia todo para alabar al Señor. Gloria al Dios triuno. La letra X. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad.
Tenemos la unidad del Espíritu que tenemos que guardarla, y estamos llegando a la unidad de la fe, la unidad en términos prácticos. Así que somos por un lado uno y por otro lado estamos llegando a ser uno. Pero con el tiempo finalmente seremos perfeccionados en unidad en esta esfera. En esta esfera ya no hay división alguna, no hay disensión alguna, no hay discordia alguna, no hay parcialidad alguna, no hay preferencias, no hay discriminaciones, no hay prejuicios. Todo factor divisivo que ha dañado al linaje humano y que ha ocasionado tanta violencia desaparece, ya no está presente en esta esfera. Las naciones, las lenguas, las razas, todos están aquí, pero todos y cada uno de los que están aquí son una expresión de este Dios en quien son uno. Y todo lo que es expresado es la gloria del Dios triuno. Y aquí estamos. Esto es lo que se está desarrollando. El último punto en este bosquejo es la oración del Señor por nosotros. Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Bueno, puedo percibir por el sentir del Espíritu en nuestro ser que hemos recibido una visión panorámica de la esfera en la cual estamos. Todo lo que compone esta esfera les pertenece por nacimiento. Tienen el derecho a esto por nacimiento. Y estamos aquí para vivir aquí. Y es de ayuda que los santos estén en diferentes etapas y los que nos han precedido puedan ser un modelo para los que vienen detrás. Pero esto es algo real. Nosotros verdaderamente somos la especie divina. Nosotros verdaderamente hemos nacido de Dios. De hecho, nosotros poseemos la vida y naturaleza de Dios Padre para ser estos Dios hombres. Y sí hemos entrado en el reino de Dios como esfera de la especie divina. Estamos aprendiendo a vivir aquí. Y finalmente viviremos aquí por siempre y para siempre. Amén. Vamos a hacer esto. Vamos a dedicar un minuto para orar cada uno individualmente, de manera interna, calladamente. Vamos a orar por un minuto y luego tal vez por otros 5 minutos vamos a ponernos de pie uno por uno. Le voy a pedir a los santos que se sientan adelante, que sean considerados con los que están sentados detrás suyo, y tal vez cada uno puede orar con su compañero expresando nuestro sentir. Y luego, al final, voy a ofrecer una oración para concluir y el hermano Denis nos va a dispensar.